Un saludo a todos. Hoy hablaremos sobre el hábito de lectura, presentaremos algunas reflexiones y adicionalmente recomendaremos unos libros ideales para adquirirlo. Comenzamos. Probablemente la creación de un buen hábito de lectura sea el consejo que más he repetido a lo largo de mi vida. Se lo habré dicho a amigos personales, a compañeros de profesión, a mis estudiantes y a prácticamente cualquiera que me ha pedido algún consejo alguna vez. Sin embargo, algo que pude notar en mi tiempo dando clase es que ni siquiera aquellos estudiantes que nunca habían leído un libro completo en su vida parecían estar bastante conscientes de los beneficios que un buen hábito de lectura podía darles en su vida personal y en su carrera profesional. Entonces, si somos conscientes de los beneficios que un hábito puede hacer en nosotros, ¿por qué nos cuesta tanto adquirirlo? Algo similar ocurre con la actividad física. Posiblemente todos hemos escuchado a entrenadores, nutricionistas o médicos hablando sobre la importancia de hacer actividad física en nuestro día a día. Y probablemente muchos de nosotros hayamos comenzado con la mejor intención, hayamos hecho nuestro mejor esfuerzo. Sin embargo, con el paso de los días, este va disminuyendo o incluso dejamos de hacerlo por completo. Esto parece demostrarnos que adquirir conciencia de los beneficios que puede darnos un hábito no necesariamente es el mayor reto que tenemos al momento de adquirirlo. Si yo me detengo a ver a las personas de mi entorno e intento encontrar las diferencias entre las que han podido adquirir el hábito de hacer ejercicio y las que no, me encontraré con aquellas que han logrado adquirir el hábito ha sido porque han logrado encontrar en la actividad física que practican un mecanismo de placer. Lo mismo ocurre con la lectura. Muchas veces cuando nosotros empezamos a leer, lo hacemos porque hay un entorno que intenta empujarnos a adquirir ese hábito bajo el discurso de que va a ser bueno para nosotros. Sin embargo, si al momento de abrir un libro lo que encontramos no nos genera gusto, no nos genera placer, lo más probable es que nos fatiguemos y abandonemos la actividad. En ese sentido, el primer paso para adquirir un buen hábito de lectura es encontrar placer en los libros que leemos. Lamentablemente no existe una fórmula universal para enamorar a las personas de la lectura. Probablemente cada lector tendrá tras de sí una historia muy personal sobre cómo se enamoró de los libros. En mi caso, siendo un niño, mis padres me regalaron las dos primeras películas de Harry Potter en VHS. Y una vez que estaba enamorado de ellas, mi papá se leyó los libros y cada vez que veía la película conmigo, porque eran películas que veía regularmente, solía interrumpir la película para decir, en el libro tal cosa no ocurrió así, o esto ocurrió diferente. Y la repetición de esto me llevó a querer leer los libros y de alguna manera pues me enamoré de la lectura y el intercambio con mi padre y con la película fue lo que de alguna manera logró que yo iniciara el hábito de la lectura desde muy joven. Naturalmente, cuando hablamos de los niños suelen enamorarse de la lectura a través de la relación que ésta tiene con su familia, con su hogar y con su entorno. La lectura se convierte en una forma de los afectos compartidos. Sin embargo, una vez que ya hemos superado esa etapa, somos adolescentes o somos adultos y queremos enamorarnos de la lectura, pues tendremos que buscar una alternativa. Y por lo general el placer por la lectura se adquiere en la intimidad. Se adquiere leyendo un libro que permite identificarnos con él o de alguna manera que nos ofrezca, por otra parte, una experiencia distinta a la del día a día. Si nosotros nos planteáramos hoy crearnos el hábito de la lectura, lo primero que tenemos que tener en consideración es conciencia de nuestra forma de vida y de nuestra cotidianidad. Cuando yo me enamoré de la lectura a través de Harry Potter, el mundo no era lo que es hoy. Yo no tenía teléfono. El primer teléfono celular que tuve lo tuve 3 o 4 años después y no era un teléfono que pudiese conectarse a internet, sencillamente servía para llamar y mandar mensajes. Las redes sociales como las entendemos hoy no existían. Había mucha menos oferta de entretenimiento, YouTube no era lo que es. Es verdad que en mi casa había televisión por cable, pero no es lo mismo tener televisión por cable que pasa programas que me gusten a determinadas horas que tener acceso a plataformas como Netflix, Disney, Amazon o las que sean, que nos ofrecen una infinidad de alternativas a la hora que queramos. Y por lo tanto, yo crecí en un contexto social que brindaba espacio para el aburrimiento. Y ese aburrimiento
de alguna manera nos invitaba a llenarlo con algo, en este caso con la lectura de una novela. No olvidemos que en su prólogo al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes muy inteligentemente se refiere a su interlocutor, a aquel que tenga el libro en su mano, como el desocupado lector. Hoy día no existen los espacios para el aburrimiento. Tenemos una infinidad de alternativas para entretenernos y por lo general todas las tenemos en el teléfono, las tenemos en la palma de la mano. Por lo tanto, es importante, en segundo lugar, tener libros a la mano. Es decir, que el libro sea una alternativa. Es ideal tener libros en físico y tener más de uno. Primero, por la accesibilidad a los mismos y segundo, porque nosotros no siempre estamos del mismo estado de ánimo. Por más que haya personas que no recomienden leer más de un libro al mismo tiempo, sí es recomendable que si en algún momento estamos de ánimo para una novela, para una historia, tengamos una a la mano y que si más tarde no tenemos ánimos o ganas de volver a esa historia, pero si nos gustaría algo que nos haga reflexionar como un ensayo o tener un placer diferente como el de la poesía, pues tener ahí dos libros dando vueltas por el hogar o en nuestro bolso siempre son una buena alternativa para poder elegirlo sobre otras formas de entretenimiento. Otro aspecto que debemos considerar es que en la era digital estamos acostumbrados a consumir contenidos breves, directos y autoconclusivos. Es decir, un video de 3, 4 minutos, estamos acostumbrados a que nos genere placer o que nos enseñe algo, es decir, tener una recompensa en un tiempo de consumo breve. Por tanto, si nos dedicáramos a tratar de leer una novela muy larga que exige de nosotros un esfuerzo continuado, probablemente sea una experiencia que se nos haga un poco cuesta arriba. Por lo tanto, en las recomendaciones de libros para adquirir el hábito de lectura para personas que quieran adquirirlo en esta época, voy a recomendar puros textos breves. Y no solo me refiero a libros cortitos, sino a libros que sean recopilaciones de relatos cortos, poemarios o ensayos muy breves que de alguna manera nos permitan sentarnos de una sola vez, leerlos, disfrutarlos y que en una sola sentada a leer pues ya tengamos una recompensa, ya hayamos disfrutado algo y a partir de allí, una vez que nos enamoremos de la lectura por esa vía, cada quien podrá continuar su camino leyendo cosas un poco más exigentes. Finalmente, procedo a recomendar algunos libros que considero ideales para crear el hábito de lectura. Sin embargo, como no todos los libros son para todo el mundo, voy a dividir esta sección en tres partes, en función a tres tipos de lectura diferentes. El primero de estos grupos van a ser libros de relatos, para aquellas personas que quieran disfrutar de narraciones, de historias que les atrapen, que les diviertan, que les generen tensión y que les provoque seguir leyendo. Lo primero sería una recopilación de relatos de Julio Cortázar. En este caso, pues, La Reunión y otros relatos, Ceremonias también aplica. Cualquier recopilación de relatos cortos de Julio Cortázar es una muy buena elección. Uno de los grandes de la literatura latinoamericana, que en muy pocas páginas puede hacernos sentir muchísimas cosas. Mi segunda recomendación para este grupo de libros es Contraespejismo, de Eduardo Liendo. Esto es una antología, reúne los mejores relatos cortos del autor y además algunos capítulos de sus novelas que se pueden leer de forma independiente. Liendo es un genio del humor. Es un libro muy divertido de leer y que resulta ser un muy buen acercamiento no solo a su obra, sino a la lectura en general. Contraespejismo, de Eduardo Liendo. La última recomendación que haré en este grupo de libros es cualquier recopilación de relatos de Edgar Allan Poe. En este caso, pues están las narraciones extraordinarias por Editorial Óptima. También la editorial Eduben tiene su selección de narraciones extraordinarias. También está la de Editorial Aguilar. Cualquier edición de relatos, de cuentos de Edgar Allan Poe, o incluso algunas incluyen algo de poesía, vale la pena leerla. Si existe un autor que pueda enamorarnos de la lectura con relatos muy breves, ese es Edgar Allan Poe. Esta es la gran recomendación en este grupo de libros. El segundo tipo de libro del que me gustaría hablar son los poemarios. Sin embargo, con los poemarios ocurre algo que hace más difícil recomendar poemarios que recomendar cuentos. Y es que mientras que en los relatos nuestra sensibilidad humana nos puede permitir identificarnos con los sentimientos, con las tramas o con la personalidad de los personajes. En el caso del poemario, no es solamente el contenido, el fondo,
sino la forma lo que también nos genera el placer estético. Por tanto, puede ser muy difícil recomendar libros como Humor y Amor de Aquiles Nazoa, El olvido está lleno de memoria de Benedetti, los 100 sonetos de amor de Neruda, etcétera, ¿no? En lugar de esto, voy a recomendar, más que poemarios concretos, tipos de poemario. Y vamos a buscar antologías que reúnan a diferentes poetas. Por ejemplo, este es el repertorio poético de Luis Edgardo Ramírez. Lo que hace Luis Edgardo Ramírez en este poemario es reunir la que para él era la mejor poesía escrita en español y reunirla en un volumen. Entonces nos encontramos poemas de Andrés Eloy Blanco, nos encontramos poemas de Gustavo Adolfo Bécquer, nos encontraremos poemas de un montón de poetas muy diferentes entre sí, y esto nos permitirá no leer el libro completo, sino ir leyendo los que nos vaya llamando la atención por los títulos, los autores que nos vayan llamando la atención, lo que nos atrape más, y a partir de nuestro gusto por los poemas aquí reunidos, podemos evolucionar y posteriormente comprar poemarios de estos poetas que nos han gustado. También está de los clásicos Jackson esta antología de poetas líricos castellanos, donde nos encontramos lo que para el grupo que editó este libro son los mejores poetas españoles. Entonces nos vamos a encontrar con múltiples estilos, con múltiples épocas, y en función de lo que nos guste o nos deje de gustar acá, podemos evolucionar a leer otro tipo de poemarios. Las últimas recomendaciones de este video van a ir dirigidas para aquellas personas que consideran que no van a poder conectar de buenas a primeras o con la ficción o con la poesía, y en lugar de ello prefieran textos un poco más aterrizados en la realidad. La primera de estas recomendaciones sería Repensando el Mundo, de Moisés Naim. Esta es una recopilación de artículos que Naim escribió en prensa. Algunos son de política, otros de geopolítica, otros de economía, algunos de educación, y de verdad que son textos que en 3 páginas que tiene de promedio cada artículo, puede hacernos ver de una manera completamente diferente el mundo que nos rodea. Algunos artículos de verdad se han quedado un poco viejitos, pero hay unos que han envejecido muy bien y que pueden ser profundamente valiosos para nosotros. La segunda recomendación que voy a hacer en este grupo es No más de una cuartilla, de Manuel Caballero. Y este es un título que debemos tomar de forma literal. Todos los ensayos son de máximo una cuartilla y son de temas muy diversos. Algunos de historia, otros son sobre temas más filosóficos, otros son de temas literarios o culturales. Hay 300 ensayos de una cuartilla. Entonces, en cualquier momento del día podemos sentarnos, leernos 2 o 3, y a partir de aquí, pues ya tendremos reflexiones, y es una muy buena manera de enamorarse de la lectura. Un muy buen libro. Finalmente, la que probablemente sea la mejor recomendación para este grupo, Lecturas para Minutos, de Hermann Hesse. En este libro se recopilan reflexiones cortas, fragmentos de obras relacionados a diferentes temas como la sociedad, el individuo, la religión, el arte, la lectura, la espiritualidad, la felicidad, etc. Y este es un muy buen acercamiento a través de breves pensamientos a una de las mentes más brillantes de la literatura universal. Lecturas para Minutos, de Hermann Hesse. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Te ha costado crear el hábito de lectura? De ser así, quizás sea momento de hojear alguno de estos libros. Y si eres un asiduo lector, por favor, deja en los comentarios tus recomendaciones para futuros lectores. Nos vemos en el siguiente.